Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Ale de The Funky Cake y el día de hoy les voy a estar mostrando mi proceso para dibujar animalitos, en especial estos conejitos que son mis animales favoritos. Así que si es que aún no se han suscrito al canal, háganlo ya y comencemos. Vamos a empezar con la etapa más importante, que es la del boceto. Para los bocetos a mí me gusta usar siempre imágenes de referencia y empiezo simplificándolas en formas básicas: círculos, óvalos, triángulos, etc. Pueden guiarse de una, dos o hasta más fotografías. Lo importante es que estas tengan un encuadre similar. Una vez que tengamos estas formas básicas, vamos a ir captando con ello las proporciones generales de este animal. En este caso es un conejito saltando. No tengan miedo a equivocarse, los bocetos es donde ustedes pueden hacer todas las correcciones posibles. Incluso aquí me estoy guiando de una tercera imagen para referenciar las orejas. Con nuestro primer boceto listo, ahora sí vamos a darle definición, ubicando los elementos que se encuentran al interior. Y para esto sí es muy importante captar lo más posible las distancias y proporciones de elementos como ojos, nariz, boca y otras cositas que se encuentran dentro del boceto. En esta etapa me gusta suavizar las líneas y contornos, pero también agregarle mi estilo personal. Y esto lo pueden hacer modificando las proporciones. Por ejemplo, agrandando los ojos para agregarle más ternura, achicando el cuerpo, haciendo poses más dinámicas, líneas más gruesas, etc. Y una alternativa a bocetear con lápiz o grafito es trabajar con estas minas de colores. Les recomiendo siempre que utilicen estos borradores llamados gomas moldeables para poder quitar el grafito de su boceto, y con eso pueden, una vez ya definido, pasarlo a limpio. Yo lo estoy pasando aquí con estas minas de colores, pero pueden usar también tinta, acuarela, etc. Y por cierto, quédense hasta el final del video porque les mostraré también cómo transferir sus bocetos si lo trabajan en una hoja aparte. Voy a hacer también el boceto de este otro conejito, y como les dije en la primera parte, tenemos que simplificar la anatomía en formas básicas. Yo voy a utilizar círculos, un óvalo y este triángulo para las orejas. Esta parte, la verdad, es la más básica e importante porque con esto vamos a ubicar no solo el boceto, sino también cómo se va a distribuir en nuestra hoja de trabajo. Cuando tenemos listas nuestras formas básicas, vamos agregando los elementos y uniendo o quitando las líneas adicionales. Y finalmente agregando ya las partes que van al interior y utilizando nuestro estilo personal para exagerar la expresión de estos personajes. Con mi boceto ya limpio, nuevamente voy a descargar un poco el grafito con este borrador y ahora sí vamos a pasar a la etapa de la pintura. Por supuesto, ustedes saben que las acuarelas son mi medio favorito, así que les voy a mostrar cómo es que los pinto con estos materiales. Nuevamente, dentro del proceso de pintado tenemos varias fases. La primera fase es definir los colores, es decir, empezar a pintar con capas con bastante agua. A mí me gusta trabajar con mucha agua para ir construyendo de a pocos el color. En el caso de este conejito, yo decidí hacerlo de un tono medio toffee o marrón. Y como pueden ver, las primeras capas son muy aguadas para controlar la intensidad del color, y porque eso también me permite agregar técnicas adicionales como la técnica húmedo sobre húmedo para lograr estos efectos interesantes en mi base. Los primeros colores siempre nos definen un poco la base que vamos a tener para utilizar en el resto del dibujo. Piensen siempre en su imagen de referencia para que vean también parte de la anatomía y cómo es que varía el pelaje en relación a ella. Lo que harán nuestras segundas capas será intensificar el color y también ir agregando detalle y textura al pelaje de estos animales. Recuerden que los colores pueden escogerlos de tonalidad fría o tonalidad cálida. Recuerden que en la acuarela debemos preservar nuestras áreas blancas, es decir, no pintarlas, para mantener el color del papel. Y luego utilizar colores también muy diluidos para poder generar estas sombras. Como en este caso que estoy utilizando un tono medio violeta para generar las sombras en la parte blanca del conejito. Este otro conejito yo decidí pintarlo de color gris y las técnicas que voy a usar van a ser exactamente las mismas. Pueden ver que mis primeras capas son muy aguadas y estoy tratando de hacerlas perderse en el papel. Recuerden que la acuarela se trabaja en capas y es muy importante tener en cuenta la temperatura del color. El conejito de arriba tiene una tonalidad cálida y el conejito de abajo lo utilicé con una temperatura más fría con algunos tonos azulados en el pelaje.
Conforme vamos agregando capas, también vamos cambiando el tamaño del pincel para hacer las áreas más chiquitas y agregar un poco más de detalle a estos conejitos. Aquí es donde podemos agregar, por ejemplo, textura, cambios de color en el pelaje y algunos otros elementos decorativos que van a dar forma a nuestra imagen. Conforme voy agregando una capa nueva, voy agregando no solamente sombras, sino también más dimensionalidad, como en este caso el gris más oscuro para áreas de la cabeza y el resto del cuerpo del conejito. En esta imagen, para la hoja de mi sketchbook, no solamente quise agregar conejitos, sino también algunas plantitas y hojitas adicionales. Ahora sí, vamos ya con los detalles finales de estos conejitos, y para ello la pintura acrílica siempre se las recomiendo. Nos ayuda a agregar detalles como el brillo de los ojos, bigotes y otras manchas en color blanco que no se pueden a veces generar con acuarela. Nuestras capas finales también nos tienen que ayudar a crear cada vez más detalle y agregar elementos que nos dé más personalidad a nuestros dibujos. A mí me gusta, por ejemplo, recalcar mucho los ojos, las orejas y agregarle, por ejemplo, este tipo de rubor en las mejillas de los animalitos. Es parte de mi estilo, es la forma en la que me gusta pintar. Y finalmente ya saben que los delineados los pueden hacer con la misma acuarela y un pincel muy finito. Y después de dibujar estos dos conejitos, voy a dibujar ahora un tercero que me encantó y la verdad me dio ganas de dibujarlo en esta otra hoja. Así que el proceso es exactamente el mismo que hemos visto en las etapas anteriores. Primero, formas extremadamente básicas como círculos, elipses, rectángulos, y luego vamos dando ya forma y definición con nuestro lápiz para poder pasar este boceto a limpio. Aquí agregué nuevamente algunas hojitas adicionales y con el boceto ya terminado y listo para pintar, podemos empezar a agregar nuestras capas de acuarela. Este conejito en particular yo quería que sea con manchitas, así que esta vez mis primeras capas van a definir un poco la textura del pelaje y la ubicación de estas manchas. Así que recuerden, las pinceladas tienen que ser sueltas en las primeras capas. No se preocupen demasiado, sobre todo si es que están tratando de pintar un pelaje como este. La espontaneidad de la acuarela nos va a ayudar mucho a simular estas manchas en el pelaje. Las sombras son muy importantes, ya les expliqué que me gusta utilizar colores medios violáceos diluidos con bastante agua para darle sombra, sobre todo a las áreas blancas. Esto nos ayuda a darle volumen y un poquito más de realismo. Vamos ahora sí pintando las segundas y terceras capas, cada vez más oscuras y tratando de guiarme también de mi imagen de referencia, que al final de cuentas es solo una referencia. Estoy agregando yo detalles adicionales conforme voy pintando, voy variando algunas cosas también, el brillo de los ojos para dar los destellos y como les dije en esta pintura en particular le agregué algunos elementos como flores, hojas, etcétera, pero el conejito, que es lo principal, ya está prácticamente terminado. Una vez que tengo ya mis detalles listos, aplicados con mi pincel de acuarela y mis lápices de color, esa pintura estaría ya terminada. Y este fue el resultado que me quedó en mi sketchbook de conejitos. Ahora sí, vamos con este tip extra que les prometí. ¿Qué pasa si es que quieren pasar un boceto que hicieron en un papel distinto a su papel de acuarela? Y acá les traigo el tip que a mí me encanta usar y yo me agencio de esta otra herramienta que se llama pantalla LED con luz. Es muy fácil de conseguir, la pueden conseguir en línea también. Es una pantalla que genera una luz blanca y al colocar nuestro boceto y nuestro papel de acuarela encima, nos permite verlo con mucha claridad para poder trazarlo y pasarlo a limpio. Así que les dejo este tip para que puedan usarlo en sus dibujos. Y este es el resultado final de estas hojas de mi sketchbook con algunos conejitos que ya saben son uno de mis animales favoritos, la verdad. Y esta es una forma de mostrarles el proceso para convertir formas sencillas en elementos con mucha expresión y personalidad. Ya saben que aquí en el canal tenemos diferentes tutoriales de acuarela. Nuestro tutorial pasado fue sobre cómo utilizar las técnicas básicas para hacer algunas pinturas, pero pueden encontrar también tutoriales de otros temas de acuarelas o también de otros medios para en general despertar su creatividad. Cuéntenme abajo en los comentarios qué parte de este proceso es la que a ustedes más les gusta y también qué otro tema les gustaría que les comparta en un tutorial futuro. Y síganme en Instagram para que vean la foto terminada. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.